Amada Iglesia del Señor Jesucristo, damos gracias al Señor por este día y hoy honramos el nombre de nuestro Dios, exaltamos su nombre, pero tengo que contarles primeramente de la partida de uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Jorge González, que entró a estar en el sueño y a estar en la presencia de Dios. Hoy lo estamos despidiendo. Gracias a Dios por la vida de este siervo, este instrumento de Dios. Desde que vimos que entregó su vida a Jesucristo, fue fiel hasta el último momento. Es contarles noticias de esta naturaleza. Y hemos hablado de la palabra y hemos compartido de estos tiempos en los cuales nos encontramos, que no los podemos desconocer, que tenemos que saber por la palabra lo que Jesús habló acerca de estos tiempos y de la importancia de estar preparados, de estar listos, bien sea para la venida del Señor o para el momento en que Él nos llame a su presencia. Retomamos aquí el Evangelio de San Marcos, el capítulo 13, a partir del versículo de 32, que nos dice el mismo Señor: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bien sea de la venida del Señor, solo lo sabe el Padre, o bien sea el momento en que Él nos llame a su presencia. ¿Cuál es la recomendación del Señor para nosotros, para sus hijos, sus discípulos? Dice: mirad, velad y orad. Mirad, examine todo lo que está pasando, los acontecimientos en este momento en nuestro mundo, como los rumores de guerras, esta pandemia, las hambrunas, las dificultades, estos tiempos que nos ha tocado vivir. El Señor dice: mire, observe lo que está pasando, pero no te quedes observando, luego esté vigilante, esté velando, esté como una atalaya, atento, pero lo más importante, orando. Y el Evangelio de San Lucas también, en el capítulo 21, el Señor dice: orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que están sucediendo y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y luego aquí el Señor nos sigue hablando y nos habla de este caso. Dice: es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, que vigilase, que esté pendiente. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo de la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Qué triste que al llegar el Señor nos encontremos, estemos dormidos. Estamos dormidos espiritualmente, o sea, no leemos la palabra, no oramos, no estamos vigilantes, eso es estar dormidos. Y el Señor finalmente dice: a lo que vosotros digo, a todos les digo, velad, estén vigilantes, estén preparados. Así que estos son tiempos, mis amados, para estar preparándonos. La hora no llega, llega un momento, y quisiera hoy seguir compartiendo acerca de lo que el apóstol Pablo, allí en el libro, en 2 de Corintios, el capítulo 5, nos anima, nos motiva de qué es lo que ocurre con nuestras vidas cuando el Señor nos llama a su presencia y si estamos preparados. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este cuerpo, estos cuerpos, este tabernáculo que es donde mora el Espíritu Santo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El Señor también en San Juan capítulo 14 habla a sus discípulos y dice: no os turbéis, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho antes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas son palabras maravillosas de nuestro amado Jesús para los que creemos y estamos en Cristo Jesús. Él inmediatamente dice Tomás: Señor, pero nosotros no sabemos el camino. Y Jesús es muy específico, muy concreto cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el único camino
para estar en la presencia de Dios es nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol nos está diciendo que si este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Qué esperanza maravillosa para los hijos de Dios. Y por eso también dice el apóstol, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El mismo apóstol dice, gime, anhela ser revestido para estar en la presencia de Dios. Querido hermano, querida hermana, no tengas miedo de este momento que está pasando. Si hoy nuestro hermano Jorge pasó a la presencia de Dios, gloria al Señor, porque Él está en Cristo Jesús, estaba en Cristo Jesús, y la Escritura nos dice que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Eso es lo importante, estar firmes en el Señor. Y luego el apóstol sigue diciendo, pues sí, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, dice el apóstol, con angustia. Claro que sentimos angustia, sentimos dolor, pasamos momentos difíciles. Quizás quienes hemos experimentado este COVID, esta enfermedad, pues hay momentos difíciles, momentos de angustia, momentos que se experimentan, que se sienten, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando Jesús dice, yo soy el que doy la vida, y Él es el que quita, da el poder y da la vida. Nuestro amado Jesús tiene todo este poder. Dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su Espíritu. Aquí es maravillosa esta palabra, entender que desde el día en que creímos en Cristo, desde el día que recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, nos rendimos a Él. Ese día que creímos, fuimos bautizados, nuestro Dios colocó su sello, su Espíritu en cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante, que en ese momento, para el momento de la venida del Señor o esa partida, a estar con el Señor, esté el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol acá. Y luego sigue diciendo el apóstol en el versículo 6, dice, así que vivimos confiados siempre. Claro que estamos viviendo confiados y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora no vemos al Señor, por fe andamos, no por vista, dice el mismo apóstol. Y dice, porque por fe andamos, no por vista, lo habla en el versículo 7. Pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Miren lo que dice el apóstol. Yo quisiera estar ya presente al Señor. Y en el libro de Filipenses, el mismo apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pero estoy en un estrecho que no sé qué escoger, pero es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Pero me quedo aquí para la predicación del Evangelio. Esto sí es muy importante. Si anhelamos quedarnos en esta tierra y seguir en esta tierra, debe ser para cumplir el ministerio que Dios nos ha colocado. Desde el momento en que uno ha creído en Cristo y está en Cristo, y nuestra vida han sido cimentadas, han sido edificadas con oro, plata y piedras preciosas, estamos cumpliendo un ministerio. Es el ministerio del nuevo pacto que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 3. Somos ministros del nuevo pacto. Qué extraordinario mensaje del apóstol. Y por consiguiente a cada uno de los que hoy seguimos a Jesús, somos ministros del nuevo pacto. El nuevo pacto que fue sellado en la cruz de Calvario con sangre, la de mi amado Jesús. Y sigue explicando aquí el apóstol en el versículo 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Importantísimo ser y agradar al Señor. Hoy lo que nos interesa es agradar a nuestro Dios. Lo dice el apóstol y lo dice en el libro de Colosenses, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo de corazón como para Él. Eso sí que es muy importante. Entonces le estamos agradando a Él y por supuesto que continuamos con el ministerio que Él nos ha encargado. Dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, cuando el Señor venga por nosotros, vamos a estar en un lugar especial y está el tribunal de Cristo
Tribunal significa donde rendiremos y entregaremos las cuentas completas, perfectas. Y el Señor es el que va a los galardones y los premios allí para ese momento. Dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando entendemos estas verdades, entonces el tiempo que nos resta aquí en esta tierra, porque además somos peregrinos, vamos de paso, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en el reino de los cielos, y esa es nuestra esperanza, la esperanza de todo hijo de Dios. Entonces, ¿para qué nos quedamos? Quienes hoy estamos con vida, quienes hoy estamos en Cristo Jesús, nos quedamos para cumplir el ministerio que Él nos ha encomendado. Esto es importantísimo y es muy valioso, y nos lo explica aquí el apóstol Pablo a partir del versículo 11 en este capítulo de 2 de Corintios. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, el temor del Señor. Si tenemos la reverencia a Dios y el temor de Él, cumplimos este ministerio. Dice en el versículo 14 de este capítulo: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz de Calvario? Este misterio y ministerio del nuevo pacto, que uno murió por todos, y ese uno fue nuestro Señor Jesucristo. Luego todos murieron. Qué extraordinario entender las palabras de Romanos capítulo 6, versículo 6, cuando el mismo apóstol dice, clara, sabiendo primero esto, que nuestro viejo hombre, esa antigua naturaleza, fue crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Entonces, nuestra vieja naturaleza, eso es obra del Señor. Y aquí lo dice el apóstol entonces, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Estamos muertos al pecado, muertos al mundo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por mí y resucitó por ti. ¿Qué palabras? Si hoy estamos en Cristo y si tenemos el Espíritu Santo, hoy vivimos para Cristo, vivimos para Él, y eso es lo que nos interesa en el tiempo, el resto del tiempo que nos hace falta, hasta cuando Él venga. Eso se llama estar preparados, y eso se llama estar haciendo la voluntad del Señor. Luego dice el apóstol aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos, no conocemos según la carne, y si ahora a Cristo lo conocimos, ya no lo conocemos así. Para llegar a este versículo poderoso, el apóstol en el versículo 17 diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, hoy para los que estamos en Cristo, nueva criatura es. Claro, porque nuestro viejo hombre fue crucificado, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amado hermano, amada hermana, para ti que está en Cristo, y el estar en Cristo y estar aquí hoy haciendo la voluntad de Dios y conocer la voluntad del Señor, es que el Señor nos entregó un ministerio que es el de la reconciliación. Reconciliación. Muy importante. Me encantan las palabras del apóstol Pablo allí en el libro de Efesios 6, 18, cuando él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar los unos por los otros. Dice, perseverar en oración, velando en ello con acción de gracias. Y hay un texto de la Escritura que es fascinante, que quisiera que sea un texto para ti en este día, en este momento. Colocas tu nombre. Dice en Colosenses 4:12, dice, os saluda Epafras, os saluda un siervo de Dios. Coloca tu nombre, el que Dios te dio. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Fíjate bien, siervos de Cristo. Tú y yo somos siervos de Cristo. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y qué oraba este siervo? Dice, para que estéis firmes,
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es una oración que hoy hacemos delante de Dios por cada uno de nuestros hermanos, de mis hermanos. Por ti hacemos esa oración. Encarecidamente en mis oraciones, rogando al Señor que esté firme. Hoy se necesita estar firmes en la palabra, firmes en la oración, firmes en nuestros compromisos, firmes en la decisión que un día dimos al recibir a Jesucristo como el Señor, amo, dueño de nuestras vidas. Firmes, perfectos y completos en cuanto a lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Nos entregó el ministerio de la reconciliación. Nos quedamos aquí en la tierra y estamos aquí para continuar haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado. Y por eso el apóstol aquí, a partir del versículo, dice 19, estamos hablando de 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hoy, como siervos de Dios, para quienes están afuera, quienes hoy están padeciendo enfermedades y están pasando por tribulaciones, dificultades, la iglesia, tú como instrumento del Señor, como discípulo de Cristo, tenemos la palabra de la reconciliación. Ese es el ministerio que nos corresponde desarrollar en los días posteriores, quienes deseemos estar más tiempo aquí en esta tierra. Si eso hacemos, dice aquí la palabra, entonces el versículo 20 dice, así que somos embajadores, o sea, somos representantes del reino de los cielos aquí en esta tierra, porque somos peregrinos. Entonces dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué bueno llegarle a cada persona, a aquellos que no tienen esperanza. En estos momentos de dificultades hemos visto muchos que han partido han muerto, han fallecido por causa de esta enfermedad y no tienen una esperanza, no hay quien dé una palabra. Pero hoy sí, digo yo, la iglesia de Cristo, tú y yo, que somos la iglesia de Jesucristo, tenemos y somos embajadores la palabra perfecta y le decimos a cada uno, reconcíliate con Dios. ¿Qué es reconciliarse con Dios? Reconciliarse con Dios es que la Biblia dice que todos somos pecadores, que hemos pecado y que no hay ningún justo delante de Dios. Y al ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aparece Jesús y vino Jesús a reconciliarnos con el Padre. Vino Jesús y por eso cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos su obra, creemos en lo que Él hizo en la cruz de Calvario, nos rendimos a Él, confesamos nuestros pecados a Él. Él nos limpia nuestros pecados con su sangre, con su obra de la cruz de Calvario, y de ahí en adelante el Señor, nuestro Dios, coloca el sello de su Espíritu en cada uno de nosotros y empezamos a caminar con Dios. Por eso tenemos que decirle a las personas que esta es la palabra que predicamos, que este es el mensaje que decimos, los cuales el mismo apóstol en el capítulo 4 de 2 Corintios nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No es a nosotros mismos, es exaltar el nombre de Cristo, el que murió en la cruz de Calvario. Su obra es perfecta, fue completa y ese es el mensaje que hoy le enviamos al mundo. El evangelio significan las buenas noticias, esas son las verdaderas buenas noticias, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo a través de su obra de la cruz de Calvario. Por eso el mismo apóstol Pablo nos dice y exalta la obra de Jesús, me he propuesto entre vosotros no saber más sino de Jesucristo y de este crucificado, de la obra de Jesús. Y hay que hablarle, y tenemos que hablarle a nuestros parientes, amigos, conocidos, del amor de Jesucristo, del amor de Dios expresado en Jesús en la cruz de Calvario, porque el Señor dice en su palabra, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, no hay bendición.
Mis amados, hoy como iglesia tenemos una noble y sublime tarea. Es llevar este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Es como si Dios rogase y prestamos nuestra boca para decirle a toda criatura: reconcíliate con Dios. Este es tiempo de entregar la vida al Señor. Este es tiempo de volver a Dios. Este es un tiempo de aceptar la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Y eso es maravilloso. Así que nuestro trabajo continúa y seguimos predicando este glorioso mensaje de salvación. Ahora, como lo decía aquí la palabra, la esperanza de todo cristiano, y cuando predicamos el Evangelio, hablamos de la resurrección como nuestra esperanza maravillosa. El mismo apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, nos dice: no estén tristes por los que han partido en el Señor, como los que están afuera, que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, pero el que está en Cristo, los que estamos en Cristo, sí, así como nuestro amado Jorge, que partió a estar con el Señor, entró en ese sueño, dice: porque el Señor mismo, dice, vendrá un día, Él nuevamente, y nuestros cuerpos resucitarán para estar con el Señor. Cuando suene la trompeta, entonces el Señor mandará a sus ángeles de los cuatro extremos de la tierra, y suena la trompeta, y al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, alentados los unos a los otros con estas palabras, y el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Siempre habrá que hablar de la resurrección, porque esa es tu esperanza, esa es mi esperanza. Y lo glorioso es que cuando Jesús vino a la tierra, Él fue a traernos y a darnos palabras. Dice: las palabras que yo le doy son palabras de vida eterna. La eternidad es lo más importante. Aquí las palabras de Jesús en San Juan 6, cuando Él siempre dice: he venido a hacer la voluntad de mi Padre, el deseo de mi Padre. Y he venido, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que me diere el Padre, que son discípulos, que son personas, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y vuelve y Jesús repite en el versículo 40, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo, que vea a Jesús y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esas son las palabras maravillosas de Jesús. Es Jesús invitándonos. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas son palabras, así como lo dice aquí el apóstol, continúa hablando, dice, así pues nosotros somos colaboradores suyos, como colaboradores del reino de Dios. Os exhortamos también para que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy el día de salvación. Este es un tiempo especial para transmitir y llegar con el mensaje de salvación, con el mensaje del reino. Jesús nos lo advirtió en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, versículo 14, cuando en medio de todo este nivel profético y todo lo que está pasando en el mundo, guerras, rumores, terremotos, temblores, cataclismos y todo lo que vemos de todos estos fenómenos que están pasando, dice: y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Por eso nos quedamos y por eso estamos hoy cumpliendo nuestra tarea y continuaremos avanzando, cumpliendo la noble y sublime tarea que Dios nos encomendó, le encomendó a sus primeros discípulos y por consiguiente a nosotros, cuando allí en San Mateo 28 dice que Jesús se presenta a sus primeros discípulos, ya resucitado, y algunos dudaron y otros creyeron. Y les dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tarea sublime, que es lo que el Señor encomienda para nosotros, los embajadores del reino de los cielos, con el misterio de la reconciliación.
enseñándoles, primero dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que reciban el Espíritu Santo, tengan el sello del Espíritu Santo, y luego enséñenles a que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra a mí me llena de mucha alegría y de mucho consuelo, que lo que me interesa es hacer discípulos, llevar la palabra, llevar el mensaje, porque haciendo el mensaje, llevando el mensaje del reino de Dios, llevando este misterio, llevando este ministerio y esta palabra de reconciliación a todas las criaturas, Dios está conmigo todos los días hasta el último momento. Así que pedimos a Dios fuerza, vitalidad y entusiasmo para seguir cumpliendo nuestra noble tarea, la extensión del reino de Dios, para que toda persona crea en Jesucristo. Es extraordinario cuando Jesús ora allí antes de ir a la cruz de Calvario, y es una oración que por lo menos haré en mi vida antes de partir con el Señor. Como lo hizo Jesús cuando dice, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué lindas palabras, que la vida eterna es conocer a Dios, es conocer la obra de Jesús. Y luego Jesús le dice al Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tú me mandaste a esto, la he terminado. Y los que tú me entregaste, que fueron vidas, yo les he dado tu palabra, y ellos la recibieron. Yo les di a conocer tu nombre, y ellos ya saben que todas las cosas proceden de ti. Padre, los que tú me has dado, ruego que sean uno, así como tú y yo somos uno. Por ello yo me santifico a mí mismo. Padre, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hoy oro por ti, mi hermano, como discípulo del Señor, por ti, mi hermana, como discípula del Señor. No que te quite del mundo, sino que te guarde del mal, y que puedas cumplir tu tarea de este ministerio que el Señor recomendó a ti como discípula y discípulo del Señor, de la reconciliación. Es como si Dios rogase por medio de ti para otros: reconcíliate con Dios. Qué tarea tan noble, tan sublime, tan maravillosa. Aquí las palabras también de 2 Crónicas 7, 13, 14, cuando también la palabra nos enseña, dice: si yo no enviara lluvia a la tierra, si yo enviare la langosta, y si yo enviare pestilencia como la que estamos viendo, como lo que vemos esta pestilencia, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Qué tarea tan noble y sublime de nuestro Dios para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y como iglesia, para hacer una bendición y extender esta bendición hacia los perdidos, hacia los que no tienen esa esperanza. La esperanza y el mensaje está en nuestra boca. Por eso lo declara el apóstol Pablo: cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tiempo para hacer con este ministerio de reconciliación que muchas vidas se encuentren con nuestro Dios. Dios no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Una bendición en este día para ti, y la gracia del Señor, el amor de nuestro Dios, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Bendiciones.